Buenas tardes. Damos inicio a el video explicativo sobre medidas de tendencia central y dispersión. Estamos con mi compañera Elia Esmeralda García Mendoza y yo, que mi nombre es Erika Joana Lozano, estudiantes de psicología de segundo semestre de estadística. Este taller es en cuanto a una encuesta. Nosotros hicimos la encuesta con una variable cuantitativa discreta, organizamos los datos y nos disponemos a organizar una tabla de frecuencia. Allí ubicamos la clase, que son básicamente las edades, la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de personas encuestadas, y de esto pues sumamos todos los datos que nos arroja la frecuencia absoluta y nos da como resultado la muestra que es 50. Para encontrar los datos de la frecuencia relativa, pues básicamente es tomar el elemento de la frecuencia absoluta y dividirlo por la muestra, por el total, por 50. Entonces aquí empiezan a aparecer los decimales, los resultados. Y acá en la columna de porcentaje, pues no veo la necesidad de explicar tanto lo que es porcentaje. Ya todos sabemos sacar el porcentaje. Si es 0.04 es 4%, si es 0.26 pues es el 26%. En la siguiente tabla, en la siguiente columna, encontramos a la frecuencia absoluta acumulada, que es básicamente la sumatoria de la frecuencia absoluta, ¿no? Como ejemplo, digamos, iniciamos con el 2, 2 más 2, 4, aquí más 2 nos da 6 y así sucesivamente. Con la siguiente columna es la frecuencia relativa absoluta también, que básicamente también es lo mismo, la sumatoria de los datos que nos dio la primera. Por último, en la última columna encontramos a la clase por la frecuencia absoluta. Aquí vamos a sumar los datos que nos va a dar este valor, que es 907. Con este valor es que vamos a trabajar la media aritmética o promedio. La media aritmética o promedio básicamente se trabaja con la ecuación que nos brinda la universidad en este momento para estadística, que es dividir el resultado que nos dio los 907 dividido entre la muestra de los encuestados, que fue el 50. Eso nos dio como resultado 18.14. Para encontrar la mediana, otra medida de tendencia central, es dividir el total de 50 en la mitad. En este caso, como el dato es 50, entonces vamos a dividirlo entre 25 y 25 y ahí, perdón, entre 24 y 24. Y de esa mitad nos dio 17. Esos dos valores se suman 17 más 17 y se divide por 2. Pues en este caso nos dio 17, ¿no? Para identificar la moda, pues es básicamente el dato que más se repite. Nos fijamos acá, volvemos acá a la tabla de frecuencia absoluta, nos damos cuenta que es el número 13. Okay. Entonces, a continuación seguimos con las medidas de dispersión, que las va a explicar mi compañera Eli. Hola, como mi compañera ya lo dijo, mi nombre es Eligar García y el día de hoy presentaré las medidas de dispersión. Aquí tenemos, en el cuadro, tenemos la clase. En la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta. Entonces, para hallar los datos de la columna 3, tendremos que
restar la clase entre la media aritmética. Nos va a dar un valor de 6,14. Y así sucesivamente lo hacemos con cada número de la clase menos la media aritmética. Para encontrar la desviación promedio, entonces tenemos que multiplicar la frecuencia absoluta por el valor que nos dio en la columna anterior. Por ejemplo, el 6.14 por 2. Como el 2 por 5,14. Y así sucesivamente con toda la columna. Y luego realizamos la sumatoria total de todos esos datos de la columna cuarta, y nos va a dar 129,24. Ese valor lo dividimos entre el total de la población, que sería 50, y nos dará 2,585, que sería la desviación promedio. Luego, en la quinta columna, tenemos que elevar al cuadrado a los datos de la tercera columna. Por ejemplo, el 6,14 elevado al cuadrado nos daría 37.70. Y esto lo hacemos con el resto de los datos hacia abajo. Para la última columna, lo que tenemos es que multiplicar la frecuencia absoluta, en este caso sería el 2, con el valor que tenemos aquí en la cuarta columna, en la quinta columna, que sería entonces 2 por 37,70, nos daría 75,40. Y así lo hacemos con todos los datos restantes. Entonces, hacemos la sumatoria de la última columna y nos dará 740,02. Este dato lo utilizaremos para hallar la varianza. Entonces, tomamos el valor 740,02 entre los datos de la población, que sería 50. Dividiendo esto nos dará 14,800. Para hallar la desviación estándar, buscamos la raíz cuadrada de la varianza. Entonces nos dará un total de 3,847. Y esas serían las medidas de dispersión. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el diagrama de barras que nos muestra todos los datos de la clase. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el diagrama circular que nos muestra el porcentaje de las personas que comienzan a beber regularmente, y nos muestra las edades. Para concluir, ejecutando las medidas de tendencia y dispersión nos arrojan los datos necesarios para representar de una manera más sencilla la información buscada. De acuerdo a los datos que nos arrojan las gráficas, deducimos que la mayoría de las personas, con el 26% de resultados, iniciaron a beber alcohol a partir de los 17 años, seguido de los que iniciaron a los 18 años con un 14%. Gracias. Muchas gracias.